Hola chiques, ¿hay alguien por ahí? Hola a todos chiquilles, bienvenidos a nuestro nuevo live, que si no me equivoco es el número 8. Si es que no me equivoco, puede ser quizás sea el 9. Vamos a esperar para que se unan una interna que vamos a tener hoy día, que vamos a estar hablando en el live, también con Hola, Cata. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, súper. ¿Yo me escucho bien? Ya. Sí, también. Ya. Hagan porque a veces hace interferencia y como que no se escucha muy bien, muy claro lo que uno habla. Sí, porque al principio no se escuchaba nada. Escucha. Sí, como que estaba mute y yo dije, ¿qué pasa? Los chiquillos no escuchan, chiquillos, los que están ahí presentes, ¿nos escuchamos bien con Catalina? Hoy voy a pedir las disculpas porque ando súper congestionada con la alergia. Me acuerdo muchas veces por la alergia. Em, Chiquillos, alguien que nos pueda decir, sí. Ya, la Mari nos dice ahí que nos escuchamos bien y todo. Ya, bacán. Ya, Ya, chiquillos, bueno. esperemos un minutito más, yo creo, para ver si se une más gente. De todas formas, irle adelantando que el live de hoy día es de infecciones de transmisión sexual, pero generalidades. Ya no es que vamos a hablar de cada una de las infecciones, sino más bien de la generalidad de lo que es una infección de transmisión sexual, las precauciones, la prevención, ya dónde podemos solicitar los exámenes, qué exámenes tenemos que solicitar y algunos mitos también y que tengamos al respecto. ¿Ya? También aquí abajito, ven a la Cata. La Cata es una interna de servicio que tenemos que es de la nueva rotación. Ya quizás los que nos siguen en los live vieron a las otras chiquillas también, pero vamos a estar constantemente cambiando después de algunas semanas, ya, pero en este caso nos va a acompañar la Cata. Ya, así que la Cata hoy día se va a lucir ahí con todo. Ya. Ya empecemos nomás, Cata, porque igual es un tema súper interesante y que muy probablemente quizás van a nacer dudas, ya que eso es lo otro. Es súper importante, chiquillas, que si tienen dudas, la aclaren o nos digan por acá por los comentarios, nosotros las aclaramos y si es que les da vergüenza o algo, está el Instagram del Dudasex donde obviamente lo pueden hacer de forma más particular y más privada. Ya sobre todo si es algo, quizás alguna lesión que tienen o algo, es mucho mejor que la hagan de forma privada, ¿ya? Ya, Cata, no sé si nos quieres contar como generalidad de las infecciones. Bueno, para partir, hay que entender qué son las ITS o infecciones de transmisión sexual. Y como lo dice su nombre, son infecciones que se transmiten por la vía sexual. Y son infecciones y no enfermedades de transmisión sexual porque las infecciones no necesariamente dan síntomas y signos como lo hacen las enfermedades. Entonces las personas que tienen una ITS a veces pueden pasar incluso años sin parecer ningún síntoma y aún así tienen una ITS. Y también se transmiten porque estas infecciones son de persona a persona. No, por ejemplo, que se vaya a quedar esta infección en un baño o en una superficie. Entonces, ese mito que dicen, no, yo tengo esta ITS porque me senté en un baño cochino, es totalmente falso porque es solo de persona a persona. Y esto Sí, puede afectar tanto a personas que tienen pene como a personas que tienen vulva, e independiente de su orientación sexual. Entonces puede ser entre persona con pene, o persona con vulva, o persona con pene y persona con vulva. Así que eso, todas las personas estamos susceptibles a tener una ITS. así Ya es. eso es como en general lo que son las ITS. Sí, y como también acotar o sea, como también dar como la alarma en el fondo, que esto que tú mencionabas de que en el baño, sobre todo a las personas con vulva, desde pequeñas nos educan no te vayas a sentar en un baño público, no, porque te vas a pegar alguna infección.
Y claro, infecciones de transmisión sexual no se pueden como transmitir o haber un contagio en el fondo de esta taza del baño, por ejemplo, a nosotros, pero sí puede ocurrir, por ejemplo, una infección del tracto urinario, ya que son distintas, ya no tiene que ver con una infección de transmisión sexual, ya no va a ser una clamidia, no va a ser una gonorrea, ya, pero puede ser otro tipo de infecciones que pueden generar estas infecciones urinarias, por eso que igual hay que tener la precaución de cuando estamos en un baño cochino, no sentarnos ya, y tener precaución con eso, ya, así que eso como acotarlo, ya. Eh, hablamos, ¿cómo las vías de transmisión, Cata, si nos puedes contar un poco, porque también hay, bueno, como tú dijiste, de persona a persona, pero ¿qué específicamente es o qué tipo de secreciones son las que hacen que se transmitan estas infecciones de transmisión sexual? En realidad, las secreciones de riesgo son, por ejemplo, el semen, los fluidos vaginales. Esto es lo que principalmente son los que tienen estas infecciones, e incluso también los propios genitales. Por ejemplo, en el caso del virus de papiloma humano, basta con el contacto entre genitales para que se produzca la transmisión y no necesariamente fluidos. Entonces, igual hay que tener cuidado con esta porque el preservativo, si bien lo previene, también puede que ocurra esta infección aunque utilizar un preservativo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Pero generalmente se produce ya sea por sexo oral, sexo vaginal y sexo anal. Esas son las principales vías sexuales en las que se pueden transmitir estas infecciones. Claro. También yo creo que es decirle a la gente que también existen otros fluidos de riesgo también, que son, por ejemplo, la leche materna, ¿ya? La leche materna también es una vía de transmisión, ya durante la gestación misma también se puede transmitir alguna infección de transmisión sexual, como es la sífilis, ¿ya? Pero el VIH, si es que la persona no está en tratamiento, ya, y no tuvo un tratamiento previo, porque para que ustedes sepan igual, el VIH, por ejemplo, una persona con VIH puede tener un hijo sin necesidad de transmitirle el VIH, ya, pero eso requiere de por lo menos un año antes haber estado indetectable, que se llama, ya que es cuando el virus está en tan poca cantidad que ni siquiera alcanza a pasar a otra persona, ¿ya? Pero, hoy se me fue la onda. Ya. Cuando esto ocurre, ya es muy pocos casos, chiquillas, ya que hay muchos casos que dicen, ay, sí, quizás yo lo tuve de mi mamá, ya, eso es casi imposible, chiquillas, porque se hacen tantos exámenes durante la gestación y después incluso si es que esta madre no tuvo control prenatal, ya después se les hace a este bebé exámenes de rutina, ya, o a la mamá también llegando al hospital, entonces es muy poco probable que haya pasado desapercibida una infección de transmisión sexual, y más que hayamos crecido, hayamos llegado a la adolescencia y no se haya presentado ningún síntoma, igual son varios años, ¿ya? Así que hubiese creado, ¿ya? Eso, en cuanto yo creo que a la protección de las infecciones de transmisión sexual, esto es súper interesante, ¿ya? El tema, siempre nos meten en la cabeza o siempre nos muestran que la única protección que hay es el condón de pene, ¿ya? Es como, cuídate de las infecciones, condón de pene, ¿ya? Y existen varias otras formas de protegernos y dependiendo también de nuestras prácticas sexuales, ¿ya? Porque, por ejemplo, para el sexo oral tenemos cierta barrera, para el sexo oral o de una persona con pene a una persona con vulva, o de una persona con vulva a otra persona con vulva, ¿ya? Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de eso, Cata. Claro, que depende del tipo de sexo que se tenga, hay que tomar distintas precauciones. Por ejemplo, como decía la matrona en el sexo oral, si se le va a realizar sexo oral a una persona que tiene pene, lo ideal es realizarlo con un preservativo que son de estos, que todo el mundo los conoce de toda la vida, que son los preservativos externos, ¿ya? O para pene. O si le van a realizar sexo oral a una persona que tiene vulva, se pueden ocupar las máscaras orales, que en verdad se pueden realizar con los mismos preservativos, que se corta y se abre por la mitad y eso se pone en la vulva. Y esto hace que haya una barrera entre la vulva y la persona y así se impide que se transmitan esta infección. Eso es como la manera casera y más fácil de hacerla, pero igual existen estas máscaras que son casi como una mascarilla, como las de que ahora que usamos para el cool, pero son mucho más caras. Y tienen hasta la lengua. Sí. Eso es como para el sexo oral. Para el sexo vaginal también lo mismo, se pueden ocupar preservativos externos, que son los para pene, o internos, que son para los de vagina, que este preservativo se pone dentro de la vagina
es casi la misma función que tiene el preservativo de pene. ¿Ya? Y hay que tener cuidado porque no todas las relaciones sexuales son penetrativas con un pene, sino que también a veces pueden ser con juguetes sexuales o con los dedos. Entonces también hay que tener precauciones porque los juguetes sexuales, aunque no van a transmitir ningún fluido, igual pueden tener bacterias que en realidad quizá es muy poco probable que sea una de ITS, pero a veces se puede caer al suelo, por ejemplo, o estar sucio, y eso puede producir una infección. ¿Ya? No necesariamente una ITS, pero sí una infección vaginal. Y sobre todo si este juguete no es personal, sino que se utiliza con otras personas, etcétera, o bien si se utiliza en el ano también, porque el ano tiene otras bacterias que no tiene en la vagina y esto también puede producir una infección. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo Claro, mismo pasa con los dedos. ya, sí, eso Para mismo los te iba. dedos tenemos los condones de dedo, claro, y que se pueden hacer incluso con guantes, que se cortan los deditos, y eso se pueden utilizar como una protección para los dedos, porque pueden llevar bacterias desde un lado a otro. Sí, así es. Y también pasar el dato, Cata, que todo esto nosotros lo tenemos en el Instagram del Dudasex, tenemos tutoriales, ustedes se van a la parte donde salen los IGTV y van a aparecer abajo, quedaron abajo porque ahora como estamos haciendo estos live, están como más arriba, ya, pero ustedes lo buscan y está tanto el condón finger, ya la máscara oral, cómo se hace, y el condón interno. Ya, el condón de pene todavía no lo hemos subido, ya hemos tenido algunos problemas técnicos, pero está vamos a subir, ¿ya? Así que es una tarea que tenemos, ¿ya? Acá un amigo nos preguntaba delante, decía, para prevenir el virus papiloma humano hay una vacuna, ¿verdad? Eso, F. Jesús, la verdad es cierto, pero hasta cierto punto, ¿ya? El virus papiloma humano, para que ustedes sepan, tiene más de 100 cepas, ¿ya? Esto, de hecho, más o menos se estima que tiene como 140, ya siempre van descubriendo nuevas cepas, y la vacuna solamente previene de 4 cepas, ¿ya? De estas 4 cepas, 2 son para el cáncer cervicuterino, ¿ya? Y otras 2 son para lo que es el papiloma humano, que son las formas graves o las formas que son más agresivas, que crecen estos condilomas mucho más rápido, ¿ya? Pero esto no quiere decir que yo ya me vacuné y aparte tener la precaución que la vacuna no es solamente una dosis. Si nosotros recibimos solo una dosis y no recibimos la segunda, por ejemplo, queda automáticamente inválida la dosis, o sea, no es que quede medianamente protegida, ya no. Simplemente no hace el efecto porque en realidad se necesita de ambas dosis para que cumpla el efecto por el tiempo que necesitamos, ¿ya? Eso como primero. Y lo otro, como explicaba, no es necesario, o sea, no quiere decir que si yo me vacuné, puedo tener actividad sexual sin preservativo y nunca voy a tener condiloma, porque puede que tenga alguna de las otras 100 cepas que quedan por ahí, transmitírmela. Entonces, en el fondo, lo que hace esta vacuna, ¿ya? ¿Y por qué se partió con las mujeres o las personas con vulva primeramente? Porque como la prevención máxima era el cáncer cervicuterino, ¿ya? Y claro, se unió como estas cepas del papiloma humano, porque también es una infección, para que ustedes sepan, chiquillos, muy común. Lamentablemente tenemos cifras muy altas de papiloma humano. Ya generalmente los chiquillos, por ejemplo, cuando nos hablan por el Instagram, que la Cata yo creo que se ha dado cuenta, o no sé, están así como, ay, matrona, me apareció una verruga, o no sé, tengo esto, entonces le decimos, chuta, es HPV, tienes que tratártela, y como que, no, quiero ahora tratamiento, todo, y lamentablemente el sistema público es muy lento, ya porque hay tanta cantidad de casos que se demoran meses en llamar para tratamiento. Y ahí eso es a nivel nacional, ni siquiera es solamente acá en la quinta región. Ya entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, un acceso rápido, nosotros siempre les vamos a decir lamentablemente que lo más rápido es de forma particular, ¿ya? Porque de forma estatal en el fondo, de forma pública, es complejo poder conseguir hora tan pronto. Ya, y el tratamiento es médico, entonces tampoco las matronas podemos dar el tratamiento inmediatamente, ¿ya? Eso. Sí. Incluso la vacuna es gratis solo para las niñas de cuarto y quinto básico. Si quieren ponérsela fuera de ese periodo, tienen que pagarla de forma particular. Incluso siendo más grande, mayores de 15 años, son 3 dosis, entonces igual eso es un gasto extra. Por eso no es gratis en el sistema público. Y es Sí, súper cara, entonces sí, es más un o menos problema. salen como 140.000 pesos, entre 120 y 140.000 pesos tenemos como la última, el último conteo que hicimos de lo que cuesta la vacuna. Ya, así que tampoco Y por es dosis. caro. Y por todas las dosis que hay, así que para que igual, si pueden,
O sea, yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Cata, que cuando salió la vacuna del papiloma humano hubo mucho revuelo, ¿ya? Hubo el tema de que decían, no, pero es que yo a mi hijo no lo voy a vacunar porque hay niños que han presentado síntomas, efectos adversos, ¿ya? Y sí, obviamente todas las vacunas, incluso si es que sale la del COVID, por ejemplo, también va a presentar efectos adversos en algunas personas, probablemente quizás no la muerte, pero sí efectos que, por ejemplo, sordera, no sé, por pérdida de olfato, por siempre, no sé, cosas, estoy diciéndolo al azar, ¿ya? Pero son cosas que pueden hacer y pasan con todas las vacunas, ya desde la vacuna que nos ponen en el colegio, hay quizás ninguno de nuestros compañeros presentó síntomas, pero sí alguno de otro colegio pudo haber presentado algún síntoma. Entonces es algo que ocurre, chiquilla, así que tampoco caigan en pánico y digan, no, es que yo no la voy a vacunar por esto, mejor vacunen, ya, porque si se llega a generar un cáncer cerebral, nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho, ¿ya? Totalmente. Eso. Aquí arriba nos dice otra pregunta, este Jesús dice, ¿alguna vacuna para, ay, se me corrió, para prevenir infecciones de transmisión sexual? ¿Qué dices tú, Cata? Solo esa, la del PPH. Sí, solamente. Sí. No hay otra. ¿Se imaginan? Sería maravilloso. Además, solo prevenir con preservativos. Y siguiendo el hilo, también para el sexo anal, que recién no lo nombramos, para protegerse de también es lo mismo casi que la zona vaginal. También pueden ser con incluso condones internos, que se quita el arito que tiene el condón femenino, comúnmente llamado, se quita ese arito y también se puede utilizar como condón interno. También el condón externo, el de pene típico, que es lo recomendable porque esta zona no es una zona que esté como apta para tener relaciones sexuales, porque nuestro cuerpo como que no se creó de esa forma. Entonces, donde hay más fricción, en esta zona pueden haber fisuras, grietas, y esto puede sangrar. Y esto favorece la transmisión de infecciones. Es mucho más común que se produzca una infección en sexo anal que con sexo vaginal, por ejemplo. Y en el sexo oral es mucho menos el riesgo de la transmisión. Sí, así es, y yo creo que con respecto a eso mismo que tú mencionas, Cata, está ese típico mito que dicen, por ejemplo, el VIH es una infección de homosexuales, ¿ya? Yo creo que en la actualidad la mayoría sabemos que cualquiera puede tener VIH, ¿ya? Pero hace mucho tiempo se pensaba eso por eso mismo, por lo que tú mencionas, Cata, que es una zona que tiene mucho... Más riesgoso. ¿Ya? Se rompe la mucosa. Ustedes tienen que pensar, chiquillos, que la mucosa, incluso imagínense que cuando hacemos nuestras heces y hacemos mucha fuerza, incluso ahí puede sangrar. Entonces imagínense en una penetración que es constante, ya sea con un pene o con algún objeto o algo, ya en una zona que no lubrica por sí sola, ya que eso es importante también mencionar, no es como la vagina, que la vagina tiene glándulas que secretan este líquido para poder lubricar. En el cambio, el ano no tiene esa propiedad. Entonces, sumado todo eso, obviamente hace que sea una práctica de riesgo, ¿ya? Ahora, si ustedes nos preguntan, nos dicen, chiquilla, entonces no hay que hacerlo, yo no les diría que no hay que hacerlo. Sí hay que tomar las precauciones, ¿ya? Nosotros, cada uno elige en el fondo la práctica sexual que desea hacer o que quiera hacer, ¿ya? O que quiere experimentar, pero siempre teniendo la precaución de utilizar las medidas preventivas como son el condón, ¿ya? Y el lubricante, en el caso del sexo anal. Sí. Y para la zona anal siempre se recomienda la base de silicona, porque la base de agua como que se evapora demasiado rápido. Entonces en esa zona donde no hay lubricación propia es mejor una base de silicona. Pero para la zona vaginal siempre es mejor a base de agua. Nunca base de aceite, porque el de aceite como que se calienta con la fricción y esto puede hacer que el preservativo se rompa. Si se rompa ya hay riesgo de embarazo y riesgo de ITS. Y para el oral también puede ser a base de agua y ahí puede ser con sabores, etcétera, como les guste. Sí, de hecho, para eso yo creo que la gran mayoría de las marcas de condones hicieron estos condones con sabor a plátano, sabor a melón, sabor a frutilla, tienen de todas las variedades de chocolate. Ya, de hecho, habían unos que eran hasta picantes. Ya hay para todos los gustos, ya, así que claro, no hay, como en el fondo no hay excusa tampoco, chiquillos, ya para no utilizarlo, porque incluso hay gente que dice, no, pero es que qué fome estar teniendo sexo oral con otra persona y como con un plástico, ya, pero Claro. si ponemos en la balanza el tema de adquirir una infección de transmisión sexual o prevenirla mejor y pasar un buen momento y que quede ahí ese buen momento y no traiga consecuencias, es mucho mejor la prevención siempre. ¿Ya? Totalmente. Y aparte, el
el otro mito que hay es como yo, no, pero es que yo estoy con mi pareja estable, entonces yo no necesito usar preservativo o yo no necesito hacerme examen, ¿ya? Eso también es completamente mito, chiquillos, ¿ya? Porque el estar en pareja no nos hace automáticamente fieles, ¿ya? O sea, de hecho, más o menos el 90% de las mujeres con VIH en un estudio hace un tiempo atrás se demostró que eran personas que estaban casadas, o sea, imagínense, solamente el 10% eran pololos y el otro 90% eran personas que tenían una relación estable. Entonces, nada nos da estabilidad o seguridad, chiquillos, más que la propia. Ya, o sea, incluso de uno mismo a veces uno no puede confiar y decir, no, yo voy a ser fiel por siempre porque uno nunca sabe cómo se ven las instancias, los momentos y puedan ocurrir estas cosas. Ya. Y ahí nos dice F. Jesús, dice lo bueno que los condones son gratuitos. Sí, todo el rato. Ya, para todas las personas que están en FONASA o que están inscritas en algunos spam, tienen la posibilidad de pedir de forma mensual. ¿Ya? Así que no hay excusas. Y se dan 20 preservativos. ¿Ya? Quizás para algunos será muy poco, pero piensen, chiquillos, que esos 20 preservativos, ¿cuánto dinero le ahorra en el mes? ¿Ya? Y obviamente si quieren comprar, pueden. Ya no hay ningún problema con eso. Eso, no sé si nos quieres contar algo más, Cata. En general, yo les diría que si tienen algún mito, pueden ir escribiéndolo ahí y nosotros vamos diciendo si son verdad o mito. Porque en realidad hay muchos. Por ejemplo, si yo no tengo mis genitales limpios, no tengo ninguna lesión, es porque no tengo ninguna infección, que es algo que se repite mucho. Y en verdad es totalmente mentira, porque como les decía al principio, las infecciones pueden pasar años sin tener ninguna manifestación. Muchos, muchos años. Entonces, no necesariamente por no tener nada o verse limpio, vamos a tener una ITS, ¿ya? Lo mismo pasa con la pareja, que a veces dicen, no, si me metí con alguien y estaba limpio, no tenía nada. Es lo mismo, porque nosotros no sabemos. Entonces, por eso siempre hay que utilizar preservativos. Caras vemos y TS no sabemos. Así es. Así que ese es el lema. Exactamente. ¿Ya? Cata, no sé si podemos quizás convencionarle a los chiquillos el tema de los exámenes que pueden hacerse o cuáles exámenes existen de forma gratuita en el sistema público, cuáles se hacen de forma privada, cuál es más fácil de realizar, cuáles son más complejos. ¿Qué nos puedas contar? En general, realizarse exámenes, lo ideal es realizarlos siempre una vez al año, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos exámenes como que todos tienen diferentes tiempos de incubación, las ITS, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que a veces en el momento en que se adquirió la ITS, al momento de que aparezca en el examen, pasa tiempo. Entonces a veces una persona se lo puede realizar cierto día y salir negativo, pero en verdad sí tiene la infección. Se escucha como un retorno, no sé si soy yo. Yo te escucho bien, no sé, los chiquillos la escuchan bien, escuchan algún... Como un ruido. No sé. Bueno, ahí se pasó. Si nos pueden ayudar para que se escuche bien. Sí, se escucha como con eco, dicen. A ver, yo me voy a poner en manos libres para evitar el... Espérame. A veces estos son los problemas que pasan en vivo y en directo. Pero sí se entiende, dice. Ya. ¿Ahí se escuchará mejor? Me parece que sí. Ya sigamos. Entonces, como les decía, una vez al año es lo recomendable para realizarse todos los exámenes de ITS, ¿ya? Y lo ideal es que si van a tener una pareja sexual nueva, le pidan exámenes. Y no tanto pedir, sino que uno también debería hacérselos para también mostrarle a esa persona que no tiene ninguna ITS, ya que es de ambos. Y la idea es que ambos no tengan nada para poder tener relaciones sexuales como libres y sin contagio, ¿ya? Eso es súper importante. Y en general, las ITS entre las más comunes, por ejemplo, el VIH, que yo creo que este es el examen que más todos preguntan, ay, ¿no? ¿Qué tiene miedo por el VIH? Se puede realizar un mes después de la relación sexual de riesgo, algunos entre 3, 4 semanas, que es este famoso test rápido, que en realidad es rápido, en 15 minutos está el resultado, y un mes después ya es 100% confiable de que va a ser seguro y confiable este resultado de VIH. Y la otra opción sería hacerte el examen de sangre para el VIH, que es como sacarse sangre del brazo, y en 3 meses el periodo de ventana. Entonces, desde el día que se tuvo la relación sexual de riesgo, tienen que pasar 3 meses para poder realizarse este examen y que el resultado sea confiable. Así es. Y en realidad, la mayoría son
todo fácil de hacer. Por ejemplo, para el BPH, lo que se utiliza más es el PAP, que lo recomendable es hacerlo un año después del inicio de las relaciones sexuales en el caso de las personas que tienen vulva, ¿ya? Y también en el caso de las verrugas se consulta cuando aparecen estas lesiones, ¿ya? No hay como otro método de diagnosticarlas, sino cuando aparecen hay que ir para tratar, como recién contaba la matrona, ¿ya? Y en general casi siempre son de sangre. Por ejemplo, el de hepatitis también es de sangre, ya el de sífilis también es de sangre, pero también se puede consultar cuando aparecen lesiones. Y en general de la sífilis es como un chancro, que es lo que se llama un chancro, que es como una tipo úlcera, que sale como líquido y en general no duele, ya que esa es la principal característica y que las personas dicen, ay, pero si no me duele nada, entonces no voy. Ya Claro, vieron y los que aparte vieron la historia de desaparece, Juanito ayer lo que le pasó a Iván. sí, pues, y aparte desaparece solo. Después de más o menos 14 días, Exactamente. el cancro desaparece. Entonces puede que digamos, quizás me pasé a llevar o quizás fue una lesión que estuvo por ahí nomás y me olvidó del tema. Y ahí, de ahí puede pasar meses, incluso años, hasta que vuelva a aparecer otro tipo de lesión. ¿Ya? O El de... problema es que las enfermedades como que continúan su ciclo, entonces Ah, no, empeoran. Entonces, por eso lo ideal es como detectarlas temprano y tratarlas y ya, listo, se curan. claro, Ya otro que puede ser que son las infecciones que causan flujo, por ejemplo, la gonorrea, la clamidia, la tricomona, que la clamidia y la gonorrea son parecidas, que es como un flujo purulento, y la tricomona que es un flujo como más verdoso, es como espumoso. Entonces la idea es consultar cuando aparezcan estos síntomas o bien también realizarlo un cultivo como chequeo anual, ¿ya? Y eso claro. en general. Sí, también como una duda común que siempre existe, Cata, es que qué edad tengo que tener para hacerme los exámenes, ¿ya? En general, chiquillos, sobre los 14 años ustedes pueden realizarse todos los exámenes, ya solitos. Bajo los 14 años siempre tiene que ser por supervisión de un adulto, y ahí esto funciona tanto para lo que es los controles de salud como también para los exámenes, ¿ya? Y como mencionaba Cata, por ejemplo, los exámenes que son de cultivo, que son sacar la secreción, que son estos de clamidia, gonorrea, ya en general no se hacen de rutina, por ejemplo, en el sistema público, solamente se hacen cuando hay alguna alerta, si hay algún flujo extraño, ya, y que, por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos la UNACES, ya que es este centro especializado de infecciones de transmisión sexual, donde tú llegas, uno lo deriva desde el consultorio, ya que eso también lo vamos a hablar, y ahí te hacen todo el tratamiento y también te hacen como la pesquisa de otras infecciones de transmisión sexual también, ¿ya? Porque obviamente si tienes una infección de transmisión sexual, puede ser que tengas otras, ¿ya? Y que no sean asintomáticas en ese caso, ¿ya? Eso. Con respecto a eso mismo, otro mito muy común es que si alguna vez tuve una infección de transmisión sexual no me va a dar más, así como que me volví inmune a la infección de transmisión sexual. Tuve sífilis, ya la tuve, me trataron y ya no la voy a tener más. Y eso es completamente un mito, ya, o sea, Falso. yo cada vez que me exponga a otra persona que tiene sífilis, yo me voy a contagiar, o sea, perdón, me voy a transmitir la infección, ya. Así que es todo un mito el tema de que ya la tuve una vez, así que no la voy a tener más, Sí. ya. Y es súper importante también estar alerta siempre, revisar los genitales de forma continua. Para los hombres quizás es más fácil mirarse que a las mujeres, en verdad, las personas con vulva. Y por eso una idea buena es mirarse con un espejito para revisar siempre si sale alguna alteración, si hay alguna verruga, si hay algún porotito, lo que sea. Y siempre es mejor consultar antes, porque mientras antes se pesquise esta ITS, mejores resultados va a tener a futuro. ¿Ya? Y en sí Así hay es. muchas infecciones que se curan, que tomando antibióticos, medicamentos, se pasan. Por ejemplo, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, ¿ya? Las que El persisten son las ureaplasma, que son causadas por virus. Ujú. sí, aquí nos Claro, dice por ejemplo, el el VIH ureaplasma. no se cura. Claro. Ujú. VIH, VPH, el herpes también no se cura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son virus y no tienen un medicamento que los elimine del cuerpo. Entonces, los tratamientos que hay para eso siempre son para las lesiones, para que desaparezcan las lesiones o para tratar. Sí, Exactamente. siempre tenemos que pensar que virus es como algo que va a permanecer con nosotros de por vida y lo que es bacteria puede ser tratado y puede ser que no la tenga nunca más, ya si la fue tratada de como corresponde y indicado por un profesional, ya que también está
eso de automedicarse, es que mi amiga también tuvo y yo tomé lo mismo, o tomé las pastillas que quedaban de su cajita, ya, y eso no, chiquillos, ya, porque probablemente van a desaparecer los síntomas, ya como todo. Probablemente ustedes cuando tienen algún tipo de lesión, algún tipo de molestia, alguna picazón o algo, con el segundo o tercer día de tratamiento ustedes ya van a ver que ya no van a sentir esa molestia, pero el bicho va a estar ahí, ya el virus, la bacteria va a seguir estando ahí, entonces hay que tratar de como en lo que corresponde los días y las horas que corresponden, ya, así que eso, ser súper responsable también con nuestra salud sexual en ese sentido, ya. Además, Em, si tienen dudas, siempre pueden preguntar por acá, por el Instagram, y nosotras siempre los guiamos. Si es que no lo podemos resolver, le decimos, no, mejor hace esto, o pregunta en el CEFAM o en una parte específica. Y siempre si tienen duda, mejor preguntar que como quedarse callado y hacer como que no existe lo que está pasando, porque al final a futuro es peor que hacerse cargo y tratarlo nomás, porque son cosas que pasan y en verdad no hay nada más que hacer, pues si a alguien le pasa hay que tratarlo y listo. Así es. Ahí Apofenia nos dice si es que el papiloma humano tiene cura o perdura de por siempre. Perdura por siempre, pero igual hay una excepción, que en Sí. realidad en personas jóvenes este virus puede desaparecer del cuerpo. Incluso la mayoría de las personas que tienen este virus lo eliminan del cuerpo, incluso casi un 80%. El problema es cuando estos virus son estos que hablaba la matrona recién, que son estos 4 virus que son un poquito más agresivos y generalmente estos son los que persisten. Son los que persisten y este poquito porcentaje de gente puede causar cáncer cervicuterino, aparecer verrugas, pero en general se elimina del cuerpo, sobre todo en personas jóvenes que tienen el sistema inmune muy alto, se puede eliminar. Claro. Esa es Igual, como la quita de este virus, que puede sí, po. eliminarse. Lamentablemente con el contra que tenemos con eso, Cata, ¿cierto? El tema de que no hay forma de saber qué virus en el fondo, qué cepa me tocó y qué cepa, o si yo la sigo teniendo, no, ¿ya? Porque claro, por ejemplo, las verrugas aparecen, las tratamos, pero puede ser que, por ejemplo, ya las tratamos, desaparecieron, y puede ser que pase 1, 2, 3 años sin ninguna verruga, y yo piense, ah, mi cuerpo lo eliminó, y al cuarto año aparece de nuevo, ¿ya? O sea, quiere decir que igual estuvo ahí, quizás silencioso, quizás porque mi sistema inmunológico, que son nuestras defensas del cuerpo, estuvieron altas y por eso no apareció. Pero no halló la Exactamente. oportunidad de que bajaran estas defensas y volvió a aparecer. Entonces, por ese motivo, en el fondo, se dice que este virus no tiene tratamiento o va a permanecer con nosotros de por vida porque no tenemos forma, en el fondo, de saberlo. ¿Ya? Es eso, ya así que no tenemos, no, aunque nosotros digamos, no, es que yo me alimento bien, es que yo hago esto, lamentablemente depende mucho del tipo de virus. Y como tenemos 1000 virus, no, no 1000, ciento y tantos virus de papiloma, puede pasar esto. ¿Ya? Lo otro también, Cata, mencionar que el set de ITS, ya como tú decías, lo ideal es hacerlo una vez al año, pero también mencionar que tiene un costo alto, ya, pues sobre todo pensando en adolescentes, ya, o en jóvenes. Y más o menos para que ustedes se hagan una idea, tenemos como el promedio entre 30 y 60.000 pesos que sale a hacerse todos los exámenes de infección de transmisión sexual, ¿ya? Y se hace de forma particular, como les digo, porque en sistema público solamente se hace si es que hay sintomatología, ¿ya? En el caso de los que son de cultivo, de flujo, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, la sífilis, el VIH, ustedes pueden pedirlo de forma anual. De hecho, si han tenido alguna conducta de riesgo o alguna práctica de riesgo, también pueden pedirlo más de una vez en el año. Y este se solicita, ya, ahora le voy a dar el pase a la Cata para que nos explique cómo se solicitan los exámenes de infecciones. Ya, en general hay 2 vías para solicitar los exámenes, que está como la vía pública, que si uno está inscrito en un CEFAM, puede ir a su CEFAM y pedir una hora en el SOME para matrona o matrón, ¿ya? Y ese día que le toque la consulta a su matrona o matrón le va a pedir estos exámenes, ¿ya? VIH, sífilis, lo que a usted le preocupe, y también pueden consultar acerca de sintomatología que tengan, ¿ya? Y en este caso ya la matrona va a hacer la orden de examen, le van a hacer los exámenes y en caso de que se salga alterado alguno, se va a mandar a lo que se llama la UNACES o también PoliDTS, que en este como sector, que en verdad es otro como establecimiento aparte del CEFAM, acá se trata si es que hubiera una alteración. Por ejemplo, las personas que tienen VIH se tratan ahí le dan sus medicamentos, le hacen sus exámenes, se controlan, etcétera.
que en este caso que es la ITS, que es como más larga en la vida porque va a ser para siempre, pero en caso, por ejemplo, de la sífilis, ya reciben tratamiento, se controla de que se haya pasado completamente, ya se da de alta y vuelve de nuevo al CEFAM para poder controlarse periódicamente con sus exámenes de rutina. Eso es como en la Así es. vía pública. Y en la vía particular, en realidad, es sacar una hora con matrón ginecólogo también puede ser, o urólogo, en caso de las personas que tienen pene. Y lo mismo, pedir, solicitar exámenes, y ahí van a tomar exámenes, y en este caso se tienen que pagar. Como decía la matrona, que en la vía privada se pagan los exámenes. Y se paga todo en realidad. Si uno desea hacer todo particular en el fondo, se paga tanto el examen, el tratamiento, ya los posteriores tratamientos, porque, por ejemplo, si yo tengo sífilis, se detecta la sífilis, se trata la sífilis y después hay que hacer otro examen de control. Entonces, no es solamente como pagar solamente el examen, entonces tenemos que considerar, imaginen todos esos gastos que vamos a tener si no tomamos la precaución de usar un preservativo que nos sale gratis o que prácticamente sale muy, muy a bajo costo, ¿ya? Entonces, todos esos contras tiene el no cuidarnos o el no utilizar preservativo, no ser responsable con nuestra salud sexual, ¿ya? Algo iba a decir y creo que se me olvidó. Para variar, yo soy muy Doris. Algo se me olvidó, pero no importa, ahí me voy a acordar en el camino, ¿ya? Creo que más arriba alguien había preguntado algo. Sí. No sé si estoy mal. Ah, que si es que entraron en el sistema público, los exámenes. En el sistema público, chiquillos, solamente entra lo que es sífilis y VIH, ¿ya? Esos se entregan y tienen codificación, que se llama, ¿ya? Ustedes cada vez que se van a hacer un examen, los exámenes traen como un código al lado que es como universal en el fondo para el sistema de salud, ¿ya? Si bien en el sistema público tiene un costo, para el sistema privado tiene otro costo, dependiendo como el sistema privado se maneja como independiente, entonces le puede poner el costo que desee. ¿Ya? Por eso vemos estas diferencias a veces de precio de que en algún lugar nos va a salir 30.000 pesos y en otro nos va a salir 60.000 pesos, ¿ya? Pero los únicos que están codificados son el de sífilis y el de VIH, ¿ya? Pero los demás, todos son de forma particular, lamentablemente, no tienen ni siquiera codificación, ¿ya? Al menos lo que tengo entendido, ¿ya? Así que es caro, ya sale caro tanto no cuidarnos para tener un hijo, ya, o sea, que nazca un hijo de esa relación de no habernos cuidado y también de una infección de transmisión sexual, ya, eso. No sé, chiquillos, si tienen más dudas, consultas, algo que quieran acotarnos, o si no, hablamos de algunos mitos también, Cata, ¿o no? Algunos mitos que tenemos por ahí. Como por ejemplo... Por ejemplo, con el sexo oral también, que está mucho mito de que no se transmite la ITS. Y como dijimos recién, sí, se transmiten. Hay menos posibilidad, sí, hay menos probabilidad de que se transmita, pero también está el riesgo. Por eso es súper importante utilizar preservativo en todo tipo de relación sexual que hay. Sí. Otro mito también muy común, Cata, es el tema de que el hombre o la persona con pene es la única que transmite las infecciones. Ya eso lo he escuchado más de una vez y de todo tipo de público, gente joven, gente adulta, gente mayor, ya, y siempre se piensa eso, así como, ya, entonces si yo lo tengo es porque una persona con pene me lo transmitió, ya, y claramente si tengo actividad sexual hetero, ya, solamente con hombres en mi caso, por ejemplo, claramente pudo haber sido un hombre. ¿Ya? O una persona con pene. Pero en el caso de las personas que tienen relaciones vulva con vulva, también puede haber transmisión de infecciones, ya que eso también es otro mito. Piensan que no hay posibilidades de tener infecciones cuando es como roce o vulva con vulva, como que prácticamente es la forma más segura de tener actividad sexual. Exactamente. Y ¿Alguien dijo? Sí, la Dignaeli, dijo la citología. La citología por protocolo se hace cada 2 años, ¿ya? En el caso de si se refiere al PAP, a la citología del PAP, en el fondo, ya, la citología por PAP acá en Chile se hace cada 3 años, ¿ya? Eso es la norma, acá al menos que hay acá en Chile, ya cada 3 años, porque en realidad mucha gente dice, ¿por qué no lo hacen todos los años? ¿Ya? ¿Por qué no evitamos? Porque en realidad el cáncer cervicuterino es de lento avance, ¿ya? Entonces, es muy complejo que si yo me hice el PAP cuando me correspondía y voy 3 años más, ya tengo un cáncer invasor, por ejemplo, a menos que ese cáncer haya venido de otro lugar,
¿ya? Pero si es por un cáncer cervicuterino, es muy poco probable que avance a tal etapa que ya, por ejemplo, me vaya a hacer el próximo PAP en 3 años y ya esté sin tratamiento, que no haya nada que hacer. Ya por eso se hace cada 3 años. ¿En qué caso se hace cada un año? Ya, ¿en qué caso se hace cada un año? Que la gente piensa, claro. Se hace, ya, se hace cada un año cuando tenemos el papiloma humano, ¿ya? Cuando en algún PAP nos ha salido, o por ejemplo hemos tenido verrugas genitales, se recomienda el PAP cada un año, ¿ya? Muchas veces las chiquillas también nos dicen, ya matrona, mire, yo tenía verrugas genitales, me estoy haciendo el PAP todos los años, pero me sale normal todos los años, o sea, desde que yo tengo la verruga me ha salido siempre normal, ¿ya? Y eso tiene que ver, chiquillas, porque si bien las verrugas pueden estar localizadas fuera de la vagina o en la vagina misma, puede ser que el virus ni siquiera ha alcanzado el cuello uterino, que es donde nosotros tomamos el PAP. El PAP no se toma de toda la vagina y de todos los lugares de la vagina, se toma solamente del cuello uterino. Entonces, si en el cuello todavía no ha alcanzado ese virus, obviamente nos va a salir bien, ¿ya? Y de hecho, después de 3 PAP positivos, o sea, después de 3 PAP negativos, se empieza a tomar cada 3 años de nuevo, ¿ya? Porque probablemente, como decía la Cata, puede ser que el cuerpo lo haya eliminado, ¿ya? O que no haya alcanzado el cuello uterino, que es lo que más nos importa por el cáncer cervicuterino. Sí, es súper importante porque la gente a veces lo tiene malo, sale mal el PAP, y igual después vuelve 3 años después, y en verdad no, solo cada 3 años si es que el PAP está normal. Esa es la regla general. Súper. Mira, acá otra amiga nos pregunta, Cata, nos pregunta también, hay aumento importante de cáncer oral por ETS. Ya, ahí hay un pequeño error. ¿Qué error? ¿Qué error, Dignaeli? Lo hablamos al principio, quizás la de Dignaeli llegó más tarde, pero para recalcarlo, es infecciones de transmisión sexual, chiquillas, ¿ya? Porque las enfermedades en general presentan síntomas y las infecciones no necesariamente presentan síntomas, ¿ya? Por eso se habla de infecciones, ¿ya? ¿En qué caso podemos hablar quizás de enfermedad? En el caso del VIH, ¿ya? Si es que ya está sintomático, ¿ya? Y en el caso de la sífilis, si es que ya está en una etapa muy avanzada, podemos hablar que es una enfermedad. Pero en general, para nombrarlas, son infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y en cuanto a la pregunta que nos hace, si hay un aumento importante de cáncer oral, en general por las enfermedades, o sea, por las infecciones generales, no. Ya en general por el papiloma humano puede haber cáncer orofaringio. De hecho, en Estados Unidos, muchas de las personas que tienen papiloma humano, ya, y que tienen, obviamente han sido como constante su aparición de verrugas durante su vida, presentan cáncer orofaringio por el papiloma humano, ¿ya? Y también el papiloma humano puede producir cáncer de ano y cáncer de pene, ¿ya? Si bien lo más conocido el cáncer cervicuterino es porque quizás somos en gran mayoría personas con vulva, sobre todo acá en Chile, no quiere decir que no pueda dar cáncer de pene ni cáncer de ano, ¿ya? Así que ojo con eso también. Lo que pasa es que el cuello es más susceptible a este virus, por eso es más común el cáncer cervicuterino. Entonces, menos probable que haya cáncer de pene o de ano, ya, pero puede pasar. Menos la probabilidad, pero puede pasar. Al igual que el orofaringio, las posibilidades son bajitas, pero igual está la posibilidad de que pase con este virus. Así es. Oye, Kate, me acordé de otro mito, del tema del uso de doble condón. Que eso es típico también, una pregunta muy típica. ¿Será más seguro el doble condón? Claro, se ocupa tanto como para prevenir embarazo como para prevenir la ITC. Y claro. en los dos casos es falso. Porque al utilizar 2 preservativos en realidad es más riesgoso aún. ¿Por qué? Porque la fricción entre estos puede hacer que se rompan. Entonces es más riesgoso utilizar 2 preservativos que utilizar solo uno. Entonces siempre uno, y cuando se termina de utilizar se bota a la basura. Porque también otra cosa que alguna gente piensa que puede durar más veces es que el cotón quedó como en buen estado y no se rompió, y no, totalmente falso. Siempre que termina la relación sexual se bota. Aunque la persona haya eyaculado o no haya eyaculado, también se bota. Eso es como súper común, lo que tú mencionas, haya o no eyaculado, hablando de las personas con pene, hay que botarlo, ya, porque ya se mantuvo quizás cuánto tiempo en roce, y ese roce obviamente va desgastando el material, entonces quizás no aguante otra próxima relación sexual. Ya, así que, claro, terminamos con o sin eyaculación, se saca el preservativo, y si iniciamos de nuevo otra actividad sexual, sí o sí es otro preservativo nuevo, ¿ya? Así que eso es muy importante,
¿ya? Otra cosa que la gente suele confundirse o como cuando uno les pregunta no saben qué responder es la diferencia entre VIH y SIDA, ¿ya? ¿Hay alguna diferencia, Cata, entre VIH y SIDA? Sí, totalmente, porque el VIH es solo el virus de la inmunodeficiencia humana, y el SIDA es como la etapa, por así decirlo, avanzada del VIH, en que este VIH como que destruyó nuestras células en el cuerpo y se replicó, que causó enfermedades en el cuerpo, y esto es lo que se llama SIDA. Hay unos criterios que tratar esta enfermedad es SIDA, ¿ya? Por ejemplo, tener neumonía a causa del VIH podría considerarse que es SIDA. Entonces no son lo mismo, el VIH es solo el virus y el SIDA es la enfermedad. Y ahí está el caso en que una infección sería el VIH y la enfermedad sería el SIDA. Así que es totalmente diferente, y también está mal decir, oh, esa persona tiene SIDA. No, la persona tiene VIH y también vive con VIH, porque ese otro término nuevo que hay, que las personas viven con VIH y no que están contagiadas o que están... Es Claro, y también importante mencionar que también lo dije en algún momento al principio, que el que yo, por ejemplo, sea portadora de VIH no quiere decir que yo lo contagie siempre. Ya de hecho, hay, como les decía, hay personas con VIH que tienen hijos y no les salen totalmente libres de VIH, tienen parejas sexuales, incluso no usan preservativo en sus relaciones sexuales, pero netamente es porque son personas que han tenido un tratamiento como corresponde, ya, o sea, han seguido todos los pasos que corresponden, que son muchos, chiquillos, ya. Tampoco podemos decir, ah, ya filo, si total el VIH ya tiene tratamiento, una persona con VIH puede llegar a la vejez, ya que algo que antes no pasaba y ahora por la tecnología y por los avances que han habido en la medicina, se puede ya tener una vida como prácticamente normal. No es tan así, ya de hecho las personas, por ejemplo nosotros, si no tenemos VIH, nos enfermamos, nos resfriamos, nos va a durar quizás 2 o 3 días el resfrío, quizás nos vamos a acostar, tomar una limonada y se nos va a quitar. Pero una persona que es portadora de VIH, si llega a resfriar, por ejemplo, probablemente va a terminar hospitalizada, ya independiente que esté haciendo un buen tratamiento, ya porque ya sus defensas están súper dañadas en el fondo, ya como su defensa interna, sus policías internos están súper dañados o hay muy pocos. Entonces, obviamente, ante cualquier agente externo que llegue al cuerpo, va a tener poca posibilidad de luchar contra este. Ya, por eso tampoco es tan simple de, ah, ya filo, total, ya hay tratamiento y no hay nada que hacer. Ya, o si me lo contagio, perdón, si me lo transmito, en realidad da lo mismo. Ya, así que esas cosas también considerarlas. Ya, no sé, chiquillos, además si es un tienen... proceso. No. Claro que es un proceso igual largo, porque para que una persona se mantenga indetectable, tiene que pasar por exámenes de sangre cada cierto tiempo, que vaya a controles, que vean si sus medicamentos están bien. Esto, un proceso que en verdad no es ya tómate esta pastilla todos los días y listo, no. Es constante No. estar preocupado constantemente de eso, ¿ya? No sé, jamás en la vida se van a liberar de pensar en eso, porque si no se controlan, en verdad esta infección se va a desordenar en el cuerpo y puede causar incluso la muerte. Así que eso es lo importante. Sí. Mira, ahí F. Jesús nos dice si nos podría hacer una pregunta por interno. Sí, F. Jesús, nos puedes escribir a Dudasex. Mira, voy a escribir acá. Bueno, ahí está. Espérame, acá De voy a donde escribir. estoy conectada, Sí, ahí está. de donde estoy ¿De dónde conectada está? yo es el Instagram donde pueden consultar, Sí, ¿ya? ahí nos Es puede consultar. totalmente confidencial, así que pueden preguntar con confianza, ¿ya? Sí, así es. Ya, Cata, yo creo que para redondear quizás podríamos hacer un resumen de todo lo que hablamos para las personas que se vienen integrando igual y quizás por último tengan una idea de qué hacer o qué síntomas de alarma podrían también guiarnos a una atención ya por una infección de transmisión sexual. Claro. Bueno, en general, siempre que se les quede en la cabeza los controles una vez al año, ya sea control y exámenes, ya, porque a veces hay cosas que uno no lo ve, pero que un profesional sí puede detectarlo, ya, eso es súper importante. También, si vemos presencia de un flujo extraño, que tiene mal olor, o que no es normal en nuestro cuerpo, también consultar. Si nos aparece algo, como que sea una pelotita, también consultar, puede que sea nada, o que puede que sea una ITS, así Oh, que siempre preguntar. Claro.
Y también siempre que haya una relación sexual de riesgo me refiero a que no se utilice preservativo, también siempre consultar idealmente un mes después para que se le puedan realizar los exámenes correspondientes y así detectar algo o bien descartarlo totalmente y que la persona se pueda quedar tranquila. Eso Sí. en general con los exámenes. Sí, yo creo, Cata, también aprovechando que estamos en octubre, que es el mes del cáncer de mama, ya de la prevención del cáncer de mama en el fondo, el tema de la palpación, chiquillas, ya como lo hemos mencionado quizás en live anteriores, la palpación, el tocarnos, ya es súper importante que sea constante, ya, porque no podemos solamente dejarlo para cuando, no sé, una vez al año, ya que me toque mi cuerpo, es súper importante tocarnos nuestro cuerpo para detectar, por ejemplo, algún porotito, alguna masa o algo extraño que pueda estar apareciendo, ¿ya? Y también esto es como la primer indicio que nos puede llevar a decir, chuta, quizás tengo una infección de transmisión sexual o chuta, tengo algo que quizás podría terminar en un cáncer, ¿ya? Así que esa es la importancia en el fondo de tocar nuestro cuerpo, ¿ya? Así que a tocar sus mamas, chiquillas, ya aprovechando de pasar el dato, las mamas hay que tocarlas por lo menos una vez al mes, ¿ya? Siempre idealmente nunca con menstruación, ya idealmente unos 10 días antes, unos 10 días después, pero nunca con menstruación ni en los periodos pre y post, ya porque las mamas en general, por un tema hormonal, se ponen mucho más densas y mucho más duras y quizás pueden estar más dolorosas también, ¿ya? Además, no hay nadie como nosotros mismos en conocer nuestro cuerpo. Entonces, nosotros seremos los primeros en reconocer si algo está mal, ¿ya? Porque si lo vemos siempre de forma continua, vamos a detectar al tiro si hay algo extraño y que no estaba antes. Así es. Aparecieron una orejita aquí. Bueno, son cosas que pasan con el teletrabajo. Ya, otra cosa también, Cata, que sería súper importante mencionar, el tema de normalizar los exámenes cuando iniciamos una relación ya de pareja. Es súper importante no sentirnos ofendidos porque ha pasado que hay gente que dice, ay, ¿qué? ¿Acaso tú crees que yo soy qué? Que yo me anduve metiendo con tantas personas y solo basta haber tenido contacto sexual con una persona para poder haber adquirido una infección de transmisión sexual. Así que es súper importante el tema de normalizar el tomar por lo menos VIH y sífilis antes de querer iniciar actividad sexual, aunque sea con preservativo. Ya igual, de todas formas, hay que asegurarse de estas dos infecciones que son las que pueden generar a mucho más rápido la muerte de una persona si no se detectan a tiempo. Y también, tomándome de lo mismo, como eliminar ya estigmas con las personas que tienen ITS, sobre todo las personas que viven con VIH, que en verdad siempre han sido discriminadas a lo largo de la vida y en verdad son personas igual que nosotros, ¿ya? Puede ser incluso hasta nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra prima, ¿ya? Entonces, siento que es mejor empatizar y poder ayudar en caso si es que es un amigo, un familiar, que en vez de como echarlo para el lado y no pescarlo nunca más porque tiene una ITS, en verdad eso ya siento que tenemos que evolucionar. Así es, sí. Y como tú dices, Cata, al final uno nunca sabe a quién le puede tocar, ya porque uno puede estar, no, es que yo tengo mi pareja única y en realidad yo soy fiel, fiel, fiel y la otra persona te engañó, no usó preservativo y hasta ahí llegó la fidelidad y hasta ahí llegó el no tener ninguna infección, ¿ya? Así que no juzguemos, ya, si no nos ha tocado y si nos ha tocado, aún peor, si estamos juzgando, porque en realidad la ITS no distinguen clase social, no distinguen edad, no distinguen si tienes dinero, si no tienes dinero, absolutamente nada, a cualquiera le puede tocar, ¿ya? Nadie está Eso, libre. así, nadie está libre, ¿ya? Así que, chiquillos, bueno, por la contingencia también un poco hablar del contexto actual. No se está realizando, por ejemplo, el test rápido de VIH en todos los lugares, ¿ya? O en algunos lugares se está realizando, pero hay que tomar horita. Ya no es como antes que uno llegaba y le decía, matrona, me hace el test, y no sé, desde cierto horario hasta cierto horario tenían para poder tomar de forma espontánea. O sea, tú solamente tenías que llegar con tu carnet y te lo tomabas. Ya esto por la contingencia ha cambiado un poco, pero en la mayoría de los SFAM se están realizando igual test rápidos, ya de VIH al menos. El de sífilis está más complejo porque los laboratorios no están funcionando a su totalidad, pero al menos el del test rápido de VIH sí está disponible y por último nos pueden consultar si son de acá de Valparaíso, consultar si es que en el CEPAM donde ustedes están inscritas lo están realizando, ¿ya? Y bueno, el test rápido es a nivel nacional, así que si yo, por ejemplo, no pertenezco a ese CESFAM y yo me lo quiero hacer, también puedo, ya porque es una prestación que se da a nivel nacional, no deberían negártela.
Eso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, yo creo que ahora, porque nos quedan poquitos minutitos, ya vamos finalizando este live. Estuvo, yo creo que súper concreto, preciso, chiquillos, ¿ya? Ojalá les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo, ¿ya? Si es que algo se nos quedó por ahí y ustedes también tienen la duda, acudan al DudaSex, ¿ya? Ahora, como les decía, están las chiquillas también, ¿ya? Respondiendo al igual que nosotras, ¿ya? Así que, obviamente está todo, todos nos cuentan y nosotros también vamos revisando, ¿ya? Porque quizás también está como el miedo de, pero las chiquillas son alumnas, ¿ya? Quizás no me van a responder mal y no, ya tranquila chiquillas porque nosotros estamos detrás de ellas también y estamos supervisando que todo se haga correcto y si es que hay algún error también se lo hacemos saber, ¿ya? Eso, ya no sé si quieres decir algo, Cata, para despedirnos. Gracias por los que preguntaron y los que nos vieron. Y si tienen alguna duda, de verdad, pregunten con toda confianza. Porque con las chiquillas somos súper abiertas de mente. Entonces, le vamos a responder siempre con respeto y con amabilidad. Así que si tienen alguna duda, por favor, no se queden con la duda y pregunten, que es mejor preguntar que quedarse ahí pensando en esto que me preocupa. Así es. Y lo otro también, como dato, chiquillos, ustedes si por ejemplo tienen algún tipo de lesión, nos pueden enviar la foto de esa lesión y nosotros no la vamos a publicar en ningún lado. Ustedes si quieren la borran después porque uno tiene la opción de poder borrar las imágenes. Así que de verdad, siéntanse con toda la confianza de enviarnos fotos. Ya si tienen sus exámenes, nos envían los exámenes, ya no hay ningún problema. O sea, hay total confidencialidad de lo que ustedes pueden preguntar, ¿ya? Para que no tengan miedo, ¿ya? Somos profesionales, ¿ya? Y las chiquillas también están profesionales y también resguardamos obviamente su privacidad, ¿ya? Eso. Ya, Cata, un abrazo, chiquillos, cuídense, Catita, cuídense, y eviten salir, chiquillos, todavía si salimos de cuarentena total, evitar también las aglomeraciones, ya para que salgamos totalmente de esto, y podamos volver a terreno. Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense, chao, Catita. Chao. Chao, chiquillos, gracias.